Buen día, vamos a empezar este taller, esta presentación del tema auditorías electrónicas. Esta información fue proporcionada en una conferencia por el propio SAT en la Expoferia de 2016, por allá en Guadalajara, aproximadamente en mayo del 2016. En la página del SAT vemos publicado la siguiente página, la siguiente lámina, en el cual establece las bases fiscales, la base fiscal de lo que son las revisiones electrónicas. Ese es el tema, el concepto fiscal, revisiones electrónicas. Coloquialmente se le llama auditorías electrónicas. Aquí en esta página el SAT establece los puntos principales de este tema de revisiones electrónicas que entró en vigor por allá en el 2014. Dice que establece la facultad de las autoridades fiscales de llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes basándose en la información y documentación que tenga dichas autoridades. Las revisiones se realizarán conforme a lo siguiente. Punto número 1. Se darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones u otras irregularidades a través de una resolución provisional. La resolución provisional se le requerirá al contribuyente responsable solidario o tercero para que en un plazo de 15 días manifieste lo que su derecho convenga y proporcione documentos para desvirtuar las irregularidades o comprobar el pago de contribuciones. El contribuyente podrá pagar en el plazo señalado con el beneficio de pagar solo una multa del 20% de las contribuciones omitidas. Una vez recibidas y analizadas las pruebas, si es necesario, las autoridades podrán efectuar un segundo requerimiento al contribuyente o solicitar información y documentación de un tercero. En el caso del contribuyente exhiba pruebas, las autoridades cuentan con 40 días para emitir y notificar la resolución del contribuyente. Y este último punto es el más crítico de todos. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas en el plazo de 15 días ni desvirtúe los hechos u omisiones, la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades determinadas se cobrarán mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, ¿qué son las revisiones electrónicas? ¿Cuál es el concepto de revisiones electrónicas? Bueno, las revisiones electrónicas son procesos de auditoría que consisten en revisar conceptos o rubros específicos a través de medios electrónicos desde la notificación hasta su conclusión. Y los antecedentes específicos pueden generarse automáticamente con la información de facturas electrónicas que obren en poder de la autoridad. La contenía las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria y los proporcionadas por dependencias y terceros. ¿Sí? Un ejemplo del antecedente específico. El contribuyente retiene al trabajador por concepto de ICR 1 millón de pesos. Entera el contribuyente a la autoridad fiscal 800,000. La autoridad fiscal confronta la fuente de información contra las declaraciones, confronta el CFDI, los CFDIs, las DIN, las declaraciones mensuales, y la autoridad presume la diferencia del entero de retención del ICR de 200,000 pesos y por lo tanto envía a través del presunto tributario una resolución provisional, ¿sí? Por 200,000 pesos. Por lo tanto, el SAT, para obtener esa información, para generar esa información, esos requerimientos básicos, ¿sí? esos conceptos o rubros específicos y notificarle al contribuyente, toma en cuenta la información contenida en las bases de datos y la proporcionada por dependencia de terceros. Y esta es la información, ¿verdad? De los dependencias o de terceros, de la información contenida que utiliza de base para esas notificaciones. Por ejemplo, utiliza todo lo a la parte de los CFDI de nóminas, todo lo que timbramos de nuestros empleados. Los CFDI emitidos, los CFDI que recibimos y próximamente todos los CFDI de pagos para cruzar la información contra las facturas, los pagos recibidos, ¿sí? Otro
insumo muy importante para cruce de información previo al envío de la notificación es la información que enviamos de la contabilidad electrónica. Esta información son los XML de los catálogos y las balanzas mensuales que enviamos al SAT. Y también cuando nos requiera las pólizas, y cada póliza tiene el detalle de los XML asociados, y en el caso de las pólizas de egresos también contiene los métodos de pago con los que se liquidaron esas facturas, esos con que salieron esos egresos, ya sea eh, pago o egreso con cheque o transferencia o otros. Esa información es un insumo poderoso también. También tiene y utiliza la información que le proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de todos los estados de cuenta del contribuyente proporcionados por instituciones bancarias, por todos los bancos. Contiene también, se apoya en la información de la dependencia del IMSS. Todas las informativas, los pagos provisionales que nosotros hacemos al IMSS, los toma de base para confrontar esta información. También utiliza los pagos provisionales de ICR e IVA que proporcionamos. La formación de la Declaración de Informativa de Operaciones con Terceros, la DIOT. Aquí utiliza esta base para el flujo, para lo que es el IVA acreditable, cómo nosotros pagamos y a quién le pagamos, a nuestros proveedores. Utiliza toda la información de las declaraciones informativas múltiples, el DIN y DEM. También la información de las declaraciones anuales que proporcionamos los contribuyentes. El listado de contribuyentes incumplidos, aquellos del artículo 60, 60A, la famosa lista negra. La información de los catastros del Estado, la información estatal que tienen en su poder todo lo que es catastro. También la parte de todas las líneas aéreas. Si cualquier persona viaja a través de las líneas aéreas, el SAT sabe a dónde viajamos, cuándo viajamos, cuánto gastamos, por qué líneas, toda esa información de los viajes, de las líneas aéreas. Toda la información de lo que es el NAFTA. NAFTA es el intercambio de información este año con Estados Unidos y Canadá, y el próximo año hasta con 50 países. Toda esta información es la que toma de base para efectos de cruce de información. ¿Sí? ¿Y cómo es que realiza este proceso? Esta información, cómo la confronta, cómo la llega a obtener esa información específica. Porque sabemos que el SAT hasta el mes de mayo ha proporcionado información que ha recibido 16,000 millones de CFDI. 16,000 millones. Toda esa información no está en los servidores del SAT, están en los servidores en la nube. Y debe de tener herramientas poderosísimas, ¿verdad? Y apoyarse en minería de datos, en algoritmos, en ciencias de la computación, en inteligencia artificial, en estadística, en esas bases de datos, para que tecleando un solo RFC del contribuyente, inmediatamente, rápidamente, le entregue la información de ese contribuyente, de todos sus CFDI emitidos, recibidos, de nómina, de pagos, toda la información rápida y precisa. Y para eso necesita algoritmos y sistemas informáticos poderosísimos para obtener esa información de manera precisa y rápida. Y para ello utiliza lo que se llama la minería de datos o exploración de datos, que es un campo de la estadística y la ciencia de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos.
Utiliza los métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de información. Aquí lo que hace es tomar todas esas bases de datos, todos esos algoritmos, sistemas informáticos, todo este aprendizaje de inteligencia artificial, estadística propia, cruce de información, para llegar a lo que es el concepto o el rubro específico que nos va a notificar a través de esta minería de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla a una estructura comprensible para su uso posterior. También se le llama a esto un cubo de datos. Bien, el marco jurídico de las revisiones electrónicas están soportadas en el artículo 42, fracción novena, donde se adiciona la facultad de comprobación de las auditorías electrónicas. También el artículo 53b y 53c del Código Fiscal de la Federación, donde se establece el procedimiento paso a paso de esas revisiones electrónicas. Y la notificación del acto administrativo, la notificación se realiza a través del artículo 134, fracción 1 y 17K del Código Fiscal, donde establece el mecanismo del buzón tributario. Y el artículo 22, fracción sexta del Reglamento Interior del SAT. Este artículo, ¿verdad? Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, hay que tomarlo muy en cuenta, fracción novena, porque más adelante el 53B se lo va a referenciar. 53B, fracción cuarta. Y es muy importante. Entonces, este 42, fracción novena, habla de practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros de conceptos específicos, sobre conceptos específicos de una o varias contribuciones. Las autoridades fiscales podrán ejercer esta facultad conjunta o indistintamente o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. Entonces, estas revisiones serán para rubros, son sobre rubros específicos de una o varias contribuciones. No va por todo el ICR, no va por todo el IVA, va por pequeñas diferencias, por rubros o conceptos específicos. Y esta notificación la inicia precisamente a través del buzón tributario el contribuyente. ¿Sí? Vamos a ver en el 17K, ¿verdad? Que es la base de la notificación, que es el buzón tributario para personas físicas y personas morales. 17K, artículo 134 del Código Fiscal. Las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, fracción 1, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Esta fracción 1 habla de la notificación a través, ¿sí?, de una resolución administrativa. Fracción 2. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre esta situación. Entonces, la fracción 1, la autoridad notifica a través del buzón tributario. Fracción 2, el contribuyente presenta las promociones o da cumplimiento, ¿verdad?, al requerimiento de la autoridad a través de documentos digitales y hace consultas de su situación fiscal, de la fracción 2. ¿Sí? Fracción 2, continuación. Y las personas físicas y morales
que tengan agendado un tributación tributario deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel que reciban el aviso electrónico enviado al servicio de administración tributaria mediante estos mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, una vez que nos notifiquen, tendremos 3 días para abrir o consultar esta notificación. En caso de no abrirlo, ahorita lo vamos a ver más adelante, se vuelve definitivo, o ya se convierte esta notificación en aceptada o notificada por parte de la autoridad y empieza lo que es el procedimiento del siguiente artículo, ¿verdad? Que vamos a ver, que sería el 53B. Ya inicia el procedimiento de la revisión electrónica inmediatamente. Entonces aquí vemos que en este 53B, ¿sí?, que habla del paso a paso cómo se realizan las elecciones electrónicas, inicialmente se hace referencia a ese 42 fracción novena que acabamos nosotros de consultar. Y esto dice que el 42 fracción novena de este código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente. Fracción 1. Con base en la información y documentación que obra en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven de las omisiones de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional a la cual en su caso se le podrá acompañar un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. ¿Sí? Punto número 2. El oficio de preliquidación se considera definitivo solo en los supuestos de que el contribuyente acepte voluntariamente los hechos o irregularidades contenidos en la resolución provisional y entere el crédito fiscal propuesto, o bien cuando no ejerza el derecho a que se refiere la fracción 2 de este artículo, o cuando ejerciéndolo no logre desvirtuar los hechos o irregularidades contenidos en la resolución provisional. Entonces nos vamos a la fracción 2 cuando el contribuyente no acepte o no ejerce el derecho a que se refiere esta fracción 2, ¿verdad? Entonces, en la resolución provisional se requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución manifieste lo que su derecho convenga y proporcione la información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades o a acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. Punto número 2. En el caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso gozará de un beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. Fracción 3. Una vez recibidas y analizadas las pruebas, en caso de que el contribuyente opte por enviar pruebas para desvirtuar los hechos e irregularidades, ¿verdad?, de esta resolución recibida, una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos. Inciso A. Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente dentro del plazo de los 10 días siguientes a aquel en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de los siguientes días contados a partir de la notificación del segundo requerimiento, para que suspenda el plazo señalado en la fracción cuarta, primer párrafo de este artículo, el cual vamos a ver más adelante. O inciso B. Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso desde el día en que se formule la solicitud y hasta que aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción cuarta, que ahorita la vamos a ver, de este artículo, situación que deberá notificársele al contribuyente dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá exceder de 6 meses, salvo en materia de comercio exterior, supuestos en el cual el plazo no podrá exceder de 2 años. Una vez recibida la información solicitada
La autoridad fiscal contará con un plazo máximo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas periciales. Fracción cuarta, que esta es la más importante y que se hace referencia incluso en una información, en una resolución de la Corte. Hay que tomarla en cuenta. Fracción cuarta. En el caso del que un contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de 40 días contados a partir de su desahogo para la emisión y la notificación de la resolución, con base en la información que cuenta en su expediente. En caso del que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción 2 de este artículo, la resolución provisional y en su caso el oficio de preliquidación que se haya acompañado se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Sí? Entonces, esta fracción, esta 53b, fracción cuarta, es una de las más críticas. Concluidos los plazos otorgados al contribuyente para hacer valer lo que su derecho convenga respecto a los hechos o omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la fracción novena del 42 del Código, que ya vimos ahorita, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo. Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y se presentarán en el documento digitales a través del buzón tributario, únicamente de inicio a fin por buzón tributario. ¿Sí? Ok, aquí tenemos una resolución, ¿sí?, de la Suprema Corte sobre el buzón tributario y la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, publicado el 6 de julio del 2016. Entonces dice que la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera unánime el amparo en revisión 1287-2015, concediendo la protección constitucional a la empresa quejosa en contra del anexo 24, ¿verdad?, de la resolución comisionada fiscal del 2015 y del artículo 53, fracción cuarta, que acabamos de ver, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, hasta el 31 de diciembre del 2015. Hablamos de este segundo párrafo, este que está aquí. Cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que su derecho convenga, ¿sí? Sí, que la resolución provisional y en el caso del oficio de preliquidación que se volverían definitivo y se harán efectivos a través del procedimiento administrativo de preliquidación. Eso dice el 53b, fracción cuarta. Se concede una protección constitucional para esta empresa quejosa. Dice entonces, el anexo referido al establecer los lineamientos técnicos necesarios del archivo XML conforme a los que se remitirá la información contable, aquí habla de la contabilidad electrónica, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que son formulados por un particular ajeno a la relación jurídica, los cuales incluso no se encuentran redactados en el idioma español. ¿Sí? Entonces la sala concedió la protección a la empresa quejosa con respecto a que la información para la generación de los XML y no se encuentran en el idioma español. Y este siguiente párrafo habla, ¿sí?, de ese 53b, fracción cuarta. Dice, por lo que ve al segundo acto, la declaratoria de inconstitucionalidad se decidió porque el citado precepto legal, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. O sea, tenemos un derecho fundamental de audiencia que nos consagra el artículo 14 constitucional. Toda vez que esa propuesta no constituye un requerimiento formal de pago, cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata. O sea, aquí resolvió a favor de nosotros, de esta empresa quejosa, y a través de todos los contribuyentes,
¿sí? Para el 53B, fracción cuarta, ¿sí? Y ya aquí ya habla la autoridad que desestimó, ¿verdad? Que desestimó conforme a lo que es el buzón tributario, la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, que son inconstitucionales. Se desestimó que son constitucionales, ¿sí? Sobre el particular, ¿verdad? Este siguiente también determinó que es bueno el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación, ¿verdad? De manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación. Por lo tanto, no constituye un acto de molestia en virtud de que el proceder por sí y hasta en tanto no se lo haga saber al interesado, no existe alguna irregularidad. ¿Sí? Ok, también es interesante este comunicado de prensa que del 4 de agosto, donde se manifestó la PRODECON y el SAT. El SAT informando que las revisiones electrónicas inician en septiembre. Y la PRODECON, ¿verdad? Donde nos comunica a nosotros los contribuyentes que podemos acogernos al acuerdo conclusivo con respecto al 53B, fracción cuarta, ¿verdad? Dice entonces, ambas instituciones recordaron que el pasado 6 de julio, por unanimidad de la Suprema Corte, ¿verdad?, que ya acabamos ahorita de abordar, reconoció la constitucionalidad de las revisiones electrónicas vía buzón tributario, con la única salvedad de que aun cuando el contribuyente no objete en línea la resolución provisional con la que inicia la revisión, en todo caso el SAT tendrá que emitir una liquidación definitiva fundada y motivada. Tal pronunciamiento no afecta la puesta en operación de las revisiones electrónicas que inician en septiembre. Sin embargo, la PRODECON, el SAT y la PRODECON destacaron que desde que el contribuyente reciba en su buzón tributario la determinación provisional del adeudo con la que inicia esa revisión electrónica, podrá acudir a la PRODECON para solicitar el acuerdo conclusivo, mediante el cual se suspende la auditoría, desvirtuar las observaciones de las autoridades o, en su caso, regularizarse a través de la figura del acuerdo conclusivo. Este es un medio alternativo de justicia por el cual los contribuyentes sujetos a auditorías pueden solicitar la intermediación de PRODECON a efecto de resolver sus diferencias con el fisco de manera consensada, evitando así litigios largos y costosos. ¿Sí? Entonces, la adopción de acuerdo conclusivo sobre versos y omisiones que no se acepte a efectos de que se resuelva de manera conducente. Y aparte, y adicionalmente, si por una ocasión se le otorgará la condonación del 100% de las multas, y las autoridades fiscalizadoras deberán tomar en cuenta los alcances del acuerdo constitutivo para emitir resolución que corresponda con el procedimiento respectivo. ¿Sí? Es decir, que la propia Corte ya reconoció que los contribuyentes no se encuentran desprotegidos ante las nuevas revisiones electrónicas, pues cuentan con el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Y también les quiero compartir esta publicación en la página del SAT de un comunicado de prensa de este 16 de octubre, donde se agregaron 13.599 contribuyentes más a la lista de incumplidos de ese artículo 69. ¿Sí? El Servicio de Administración Tributaria informa que el 16 de octubre se incluye en la lista pública a 13.599 contribuyentes efectuados de la reserva fiscal. De esos 13.599 contribuyentes, 13.054 corresponden a créditos firmes, 38 créditos exigibles, 226 a créditos cancelados, 2 a créditos condonados, 5 a sentencias condenatorias, 273 a no localizados y 1 a retorno de inversiones. Los contribuyentes que estén inconformes con la publicación de sus datos pueden generar su línea de captura para pagar o bien presentar la aclaración. Por otro lado, se publicaron 40 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales cuyas oposiciones se consideran definitivamente
como inexistentes al no desvirtuar los hechos señalados. Muy bien, aquí les presento lo que es las nuevas pantallas que está desarrollando el SAT para efectos de las revisiones electrónicas. El buzón tributario, del buzón tributario. Aquí nosotros el buzón lo tenemos que firmar con la FIEL. Después nosotros podemos recibir una notificación, vemos una pantalla notificación dentro de trámites de servicios de las notificaciones electrónicas que están pendientes, que tenemos recibidas. Al entrar podemos ver, ¿verdad?, el total de esa notificación pendiente, el encabezado, se puede decir, de esta notificación, de esta resolución provisional que acabamos de recibir, donde está el aviso y el documento a detalle y la fecha del aviso. Nosotros ya entramos y podemos, ya nos firmamos con la FIEL, recibimos la notificación, vemos su contenido del aviso, exactamente igual como si lo recibiéramos de manera física en un domicilio fiscal. Firmamos para acceder ya al detalle de la resolución provisional a través de nuestra FIEL. Recibimos la notificación, ¿verdad?, de la notificación electrónica, el detalle, el acuse de recibo de esa notificación que estoy ya accesando, viendo detalle. Entro a ver la resolución provisional y sus anexos, el detalle, cada uno de la resolución, veo el documento y sus anexos, cada uno de sus documentos a detalle, ¿sí? Aquí veo su contenido de la resolución provisional, ¿sí? Veo el estatus de esta fiscalización electrónica, en este caso estatus de la revisión está aprobada. Puedo aportar también las pruebas posteriormente para desvirtuar los hechos e irregularidades o manifestar lo que mi derecho convenga. Aquí incluyo, adjunto lo que es los documentos a enviar, voy seleccionando, sumando y agregando cada uno de los documentos, agregar, en este caso los documentos PDF, un escrito, los escritos, ¿sí? Inmediatamente firmo la aportación de pruebas también a través de mi FIEL y recibo el acuse de envío de las pruebas, ¿sí? Todo esto es información, son pantallas que están desarrollando el SAT para los procedimientos de revisiones electrónicas. Bueno, también tenemos nosotros beneficios para la autoridad. Según la autoridad hay beneficios. Uno de ellos es que la autoridad va a detonar actos de fiscalización sobre rubros específicos, siendo más ágil la revisión. Se amplía el universo de contribuyentes fiscalizados. Va a poder llegar la autoridad a través de las revisiones electrónicas a cientos y a miles de contribuyentes al mismo tiempo. Se va a incrementar la percepción del riesgo en el contribuyente, se va a aumentar nuestra percepción de riesgo. Vamos a reducir los plazos para cubrir la auditoría. Una auditoría no va a durar más de 3 meses, ¿verdad?, según los plazos. Vamos a reducir costos para la autoridad, reducir costos para el contribuyente. El beneficio más tangible para el contribuyente es que ya no vamos a tener revisiones domiciliarias, ya no va a haber una invasión a nuestra privacidad. Vamos a tener las revisiones de principio a fin electrónicas únicamente, ¿verdad? Bueno, pues con esto yo concluyo mi plática. Espero que esta plática sea de su agrado y aquí les dejo mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook, si quieren agregarme, consultarme alguna información, y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.